Así es, Jennifer, porque una de las sorpresas pues de este último proceso y del último par de años probablemente es el ingreso a la política de Francisco Sagasti, una persona pues identificada con la investigación, con la innovación, con probablemente lo posible, pensar en el futuro, pensar en el Perú, por supuesto, pero el salto a ser la cabeza de lista, en este caso por Lima, del Partido Morado, que seguramente además lo pone en el Parlamento, es, como he dicho, una sorpresa y diría una buena sorpresa. Él está con nosotros para analizar estos primeros resultados y por supuesto para encontrar cuál es el escenario o avisorar cuál es el escenario que nos espera un Parlamento que recién comenzamos a conocer. Al menos, Francisco, gracias por estar con nosotros, un gusto verte, felicitaciones además. Bueno, muchas gracias, Enrique, es un gusto estar aquí. Y serán aproximadamente 10 bancadas, ¿no? Seguramente las que participen en este Congreso. Veníamos de 6, terminaron siendo mucho más, pero veníamos de 6, y el desafío es muy grande, y lo reitero porque en el caso tuyo has recalcado la necesidad de llegar a una agenda fundamental y posible para, entre otras cosas, entregar un mejor 2021 y recuperar la imagen del Parlamento ante la ciudadanía. ¿Cómo se va a armar esta agenda? Primero, ¿cuál va a ser la agenda? Y segundo, mi pregunta es, ¿cómo van a hacer para poder armar el rompecabezas? Mira, en primer lugar, esta es la primera vez que el Partido Morado participa en unas elecciones. Tomamos esta situación y el haber salido en tercer lugar con mucha tranquilidad, con mucha humildad y con muchas ganas de trabajar. Para nosotros esto es el punto de partida para un enorme esfuerzo que hemos venido haciendo durante algunos 3 años para construir una agenda para el país, para el Bicentenario. Entonces yo creo que fuimos el primer partido, además de presentar las 50 propuestas para el periodo legislativo del Congreso de Transición, que ahora sí lo podríamos llamar, al igual que hablamos del periodo de transición de Valentín Paniagua. Entonces lo que hemos hecho y hemos empezado a conversar con el auspicio de Transparencia en una serie de reuniones bilaterales es ver qué aspectos de las agendas que hemos planteado nosotros, las que han planteado otros partidos, son posibles de concertar, articular. Y creo que sí vamos a tener varios temas muy claros. Yo creo que el primero que la ciudadanía está exigiendo a todos, y es el primero que el Partido Morado puso en su agenda, es continuar la lucha contra la corrupción. Eso yo creo que no hay un paso atrás y me alegra mucho haber escuchado a algunos de los dirigentes y candidatos virtualmente electos de otros partidos que van a dar su apoyo a la lucha contra la corrupción. Ahora, pero estamos hablando probablemente de 4, 5, 6, 7 bancadas que van a tener entre 7, 8, 9 curules en un Congreso de 130, como estábamos señalando, pues son 140, o son 47 las curules que todavía están en juego en estos resultados preliminares. Y aquí también hay un tema como de procedimiento, en el sentido de cuál es la capacidad de entendimiento que puede haber, por dónde, si efectivamente comenzamos con una agenda más positiva, con una actitud más proactiva, evidentemente pues de saque veo 1, 2 o 3 bancadas que seguramente no van a participar en esa metodología. Pero tú que eres estudioso de todos estos temas, ¿cómo lograr una capacidad de entendimiento entre chiquitos que cada uno va a reforzar seguramente o su identidad o su capacidad negociadora o las cartas que tiene para poner sobre la mesa? ¿Cómo llegar a ese Yo no punto? creo que estamos en una situación de chiquitos. En primer lugar tenemos la experiencia del Congreso anterior. Yo creo que no hay que olvidarse que el Congreso disuelto fue precisamente eso, no ponerse de acuerdo, y a pesar de que había una gran mayoría que hubiera podido hacer cosas más o menos interesantes y con posiblemente menos dificultad que en un Parlamento fragmentado, eso no se llegó a hacer. Lo primero que hay que darse cuenta es que muchas de estas otras bancadas son personas que se han juntado, que han venido a último momento, etcétera. En el Partido Morado somos un equipo de verdad, entonces lo que vamos a hacer, aún no seamos un número muy grande, es hablar con una sola voz.
y eso ayuda en un proceso de concertación, porque van a escuchar, si somos no sé cuántos, 7, 8, 10, el número de congresistas que tengamos, cuando estemos en diferentes escenarios con miembros de otros partidos, nuestra voz va a ser la misma. Eso está claramente definido y lo hemos planteado. En segundo lugar, el Partido Morado y, bueno, creo que me conoces el trabajo que he hecho a lo largo de muchos años en Agenda Perú, en otras instituciones. Es un trabajo que empieza por escuchar. Y el Partido Morado lo que hace es escuchar a la ciudadanía en primer lugar y escuchar también a los otros congresistas. O sea que yo creo que, empezando por escuchar, planteando agendas claras, con la experiencia del Congreso anterior, que ha sido nefasta. Y además de eso, con algunos planteamientos puntuales que la ciudadanía nos ha puesto sobre la mesa. La reforma política, la lucha contra la corrupción, el tema de reforma del Poder Judicial, reforma del propio Congreso. Y yo empezaría por lo primero que discutimos, y te puedo adelantar, ya se sabe, que hace unos pocos días Transparencia convocó una reunión de representantes de partidos políticos, precisamente para ver cómo construir una agenda común. Para mi sorpresa, muy agradable, todos los participantes concordaron de que no solo esto era necesario, sino que había una posibilidad de empezar a hacer esto. La primera propuesta consensuada, que discutimos muy brevemente, pero resulta que está en las, digamos, propuestas de varios otros partidos y sobre todo aquellos que han tenido una mayor votación, es cómo cambiar el periodo para poder modificar la ley electoral que va a regir en el 2021. Que es abril ese límite. Abrir ese límite. O sea que para eso tenemos que llegar ya con una propuesta de ley muy clara, con un consenso entre diferentes fuerzas políticas, con un procedimiento acelerado de tal forma que durante el mes de marzo, una vez se instale la mesa directiva, se instalen las comisiones, esto pueda pasar muy rápidamente y aprobarse de tal forma que se reduzca de 1 año a 6 o 9 meses el plazo para poder introducir modificaciones. ¿Y por qué es esto importante? Porque si no lo hacemos, Enrique, seguimos con las mismas reglas de 2016, con todos los problemas que nos han generado y que los estamos viendo ahora con estas diferencias en el voto preferencial, la forma en que está organizado, el tema de la cifra repartidora aplicada de una forma que magnifica los resultados y minimiza otros. Todo eso hay que cambiarlo muy rápido y yo espero e invoco a las otras fuerzas políticas claramente e invoco a la ciudadanía también para que presione políticamente que lleguemos a un acuerdo sobre las modificaciones de las normas electorales para entrar con buen pie en el siglo XXI después de las elecciones generales. Este es un punto y más allá de eso, Fernando Tuesta nos recordaba que hay partes de las reformas políticas, incluso las aprobadas por el Congreso, que tendrían que ser revisadas. Hay trampas entre comillas, en las elecciones primarias, hay temas todavía sobre como el de la inmunidad que no ha quedado en absoluto claro. ¿Este Congreso debería asumir lo antes posible esas bombas de tiempo? Yo creo que sí, yo creo que eso me parece que no va a ser tan difícil como anticipan algunas otras personas. Yo creo que hay un nuevo sentido común que empieza a forjarse y yo creo que los nuevos congresistas van a tener que adoptar esa nueva manera de pensar y ese nuevo sentido común. Lo que ha dicho la ciudadanía al rechazar al Congreso anterior, al aprobar con un 85% la disolución del Congreso, es decir, cambien las reglas políticas, compórtense de otra manera. Hasta incluso yo creo que en algunos casos por razones de supervivencia política, ya que hemos visto la hecatombe en algunos partidos que precisamente tomaban la posición de no introducir cambios, de seguir confrontando, todo eso. Yo creo que esa presión va a hacer que pese a las dificultades de concertar con un gran número de grupos de representantes, se facilite. Y ahí la ciudadanía tiene que expresarse de una manera muy clara, como lo he hecho anteriormente, y los congresistas tendremos, si es que soy elegido, tendremos que escuchar a la ciudadanía y comportarnos a la altura de las circunstancias. Yo tengo una vocación concertadora, siempre escucho. Es necesario realmente escuchar, concertar, discutir, ampliar, en fin, todo eso. Y yo espero que este Congreso esté dispuesto, las diferentes bancadas, a hacerlo.
Si no lo hacen, yo creo que la propia ciudadanía va a rechazarlos, así como lo ha hecho con algunos partidos confrontacionales. Me permitirán, para ir redondeando a los televidentes, una licencia, porque me sorprende todavía verte en política. Te conozco hace muchos años, ¿no? Tienes una experiencia internacional de investigación muy importante, y yo quería terminar esta conversación preguntándote ¿qué te animó finalmente? O sea, de verdad, porque me vas a decir, claro, el servicio al país, qué sé yo, pero ¿en qué momento dijiste, bueno, me voy por este lado, luego una carrera que en realidad pues ha estado en los márgenes de la actividad política ante sí? ¿Y qué es lo que te da esperanza? ¿Qué es lo que te da esperanza para tener un Congreso mejor? Mira, lo que yo veo en primer lugar es que el Perú está cambiando. Vemos todos los problemas, las dificultades, el crimen, todo eso, pero hay un fermento renovador entre los jóvenes. Hay gente que quiere cosas distintas, que ya no se conforma. Y cuando digo jóvenes de todas las edades, que es una de las cosas que decimos en el Partido Morado. Tenemos jóvenes de 80 años con un entusiasmo y una gana de hacer las cosas que ya quisiera tener un jovencito, entre comillas, de 16 o 17. Entonces, lo primero es el convencimiento que se puede. Es posible. Yo mismo he visto cómo en algunos campos específicos, juntando gente de buena voluntad, con ideas y con planteamientos, se pueden hacer muchas cosas. Eso sí, y ahí tienes razón, siempre mi mira estuvo puesta en el Ejecutivo. Yo creo que eso, yo soy una persona más operativa, de acción, he tenido la oportunidad de crear instituciones, de gerenciar, he tenido la suerte de contar con excelentes colaboradores. La transición de entrar al Congreso básicamente se produjo a nivel puramente personal por dos cosas. Primero, encontrar al Partido Morado. Encontrar al Partido Morado, un presidente de partido como Julio Guzmán, con ideas, con planteamientos, con experiencia, por supuesto, con todos los defectos que tenemos todos los hombres, como los que tengo yo, los tienes tú, pero con una capacidad de organización, una visión, una capacidad de escuchar, que a todos los que estamos en el Partido Morado, sobre todo aquellos que somos candidatos, nos hizo pensar que es posible armar un partido de verdad, un equipo de verdad y hacer política decente. Segundo, y quizá también esto fue determinante, que debo confesarte que me cansé de ser consejero, asesor, de publicar libros. Mis últimos 2 libros tratan sobre ciencia, tecnología e innovación en América Latina y uno sobre el Perú, escrito durante años. He tenido el privilegio de participar en lo que fue ITINTEC con Isaías Flit y otras personas en los años 70, donde el Perú marcó la pauta para el resto del mundo, hasta que todo eso se vino abajo, como muchas cosas se vienen en nuestro país. Y luego, de cero, en el 2007 armamos lo que fue FINCIT y luego fue Innovate Perú, con la extraordinaria colaboración de Alejandro Afuso y su equipo. Entonces, tengo la experiencia práctica de saber cómo se hacen las cosas. Y creo que es perfectamente posible, si es que uno está en el mundo político, porque la barrera con que nos encontrábamos era la indiferencia de los políticos. Cuando no eran indiferentes, desgraciadamente algunos de ellos eran ignorantes, y cuando no eran ignorantes, viene la tercera ahí, a veces son incapaces. Entonces ya es hora de dejar eso de lado, y lo que me animó a los 75 años de juventud, por decirlo así, por primera vez entrar a una campaña electoral y ver la manera de contribuir, no solamente con ideas, sino también en la práctica. Muy bien llevados esos años, Francisco. Suerte en este gran desafío, y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en estos momentos tan importantes. Yo le doy pase a Jennifer Cerecida.